Comencemos con las pruebas de hipótesis con dos muestras. Vamos a ver también proporción, media y varianza. Empecemos entonces con una diferencia de proporciones. Hay unas polillas que atacan a los encinos y también está la planta muérdago, que es una planta parásita que ataca a los encinos y los puede matar. Entonces se quiere saber si hay una facilitación de la polilla, o sea que cuando está la polilla, el muérdago puede infectar más fácil a los encinos. Se tienen 34 encinos que sí tenían el insecto, de los cuales 61% tenía el muérdago, y 40 encinos que no tenían el insecto, de los cuales 46% tenían al muérdago. Entonces, facilita la polilla la invasión del muérdago, eso es lo que se quiere saber. Entonces, antes de empezar con los pasos, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos árboles con polilla y sin polilla, tenemos 34 para con polilla y 40 árboles sin polilla, N de 34 y N de 40, y unas proporciones de 0.61 y 0.46 árboles con muérdago en esos grupos. La hipótesis que queremos probar, o la de trabajo, es si la presencia de polillas facilita la invasión del muérdago. Entonces nuestra predicción es, los árboles con polilla van a tener más muérdagos. ¿Cómo vamos a hacer eso para una hipótesis estadística? La proporción de árboles invadidos con polilla y sin polilla no son iguales, pero esas diferencias se deben a pura suerte o realmente hay una diferencia entre tener polilla y no tener polilla. Nuestra hipótesis nula es de que son pura suerte. Entonces, la polilla no facilita la invasión por muérdago y las diferencias entre 0.61 y 0.46 se deben a la pura suerte. De ser esto, entonces los árboles con polilla y sin polilla van a tener la misma cantidad de muérdago, ¿sí? Es decir, la proporción de árboles con muérdago con polilla es igual a la proporción de árboles con muérdago y sin polilla, o la diferencia entre las proporciones va a ser a 0. Así se ve una hipótesis de dos muestras. En la hipótesis de una muestra teníamos un valor en específico que queríamos probar. Aquí vamos a probar la diferencia entre dos valores, entre dos estimaciones. La hipótesis alternativa es que la presencia de las polillas sí facilita la invasión del muérdago. En ese caso, los árboles con polilla tendrán más muérdago. La proporción, ese 0.61, sí va a ser significativamente más grande al 0.46. Entonces la proporción con es mayor que la proporción sin, o con menos sin es mayor que 0. En este caso tenemos una hipótesis o una prueba de una sola cola, la cola de la derecha, porque tenemos una hipótesis específica de que la polilla facilita la invasión del muérdago. No queremos probar ambas colas, sino solamente una. Esa hipótesis en específico. La diferencia de proporciones se comporta como una Z, o sea, tiene una distribución Z, si los datos son suficientes. Esta es la fórmula del estadístico y el tercer paso es tomar los valores críticos de Z para mi nivel de confianza. Mi nivel de confianza yo lo decido en 0.99, entonces mi nivel de significancia es 0.01. Busco el valor de Z críticos para mi nivel de significancia de 0.01 y me da 2.33. Ahora, fíjense que es una sola cola. Aquí ya no voy a tener más 2.33 y menos 2.33. Solamente me interesa que P1 menos P2 es mayor que 0. Significativamente mayor que 0. Los supuestos de estas pruebas para poder hacer o para poder utilizar el estadístico Z es de que se cumplen estas condiciones. N1 por P1 es mayor de 5, N1 por P2 es mayor de 5, etc. Se cumplen. Aquí están los cálculos a la derecha. Entonces podemos se cumplen esos supuestos. Las condiciones es tener muestras independientes
y que las muestras sean aleatorias. Si se cumple eso, entonces podemos seguir con esta prueba. Tengo mis datos de punto 34, punto 61, punto 46 y 40 y los sustituyo en mis fórmulas para calcular mi valor de z observado. Entonces, la proporción 1 menos la proporción 2, etcétera, me da 1.29. Fíjense, si las proporciones fueran muy similares, este valor sería cercano a 0 y tendría que aceptar que no hay diferencias. Entonces, vamos a ver si estas diferencias son lo suficientemente grandes para poder rechazar la hipótesis nula. Por lo pronto, mi valor de z calculado es 1.29. Ese valor de z calculado con mis datos que estoy observando lo contrasto con mi z crítica. En este caso es menor, está más cercano a 0. Entonces, con eso puedo sacar una conclusión sobre mi hipótesis. Mi valor de z calculado es menor a mi z crítica. Por tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula. Esa diferencia entre .61 y .46 parece, o mis datos me están diciendo, con un nivel de confianza de .95, de que es al azar. Entonces, la proporción de encinos con muérdago y polilla no es mayor a la proporción de encinos con muérdago sin polilla, con una probabilidad de 0.01 de equivocarme. Tengo que rechazar la hipótesis nula. Y así se hace una prueba de dos muestras para diferencia de proporciones.